106.5. Bien, señores, son las 7:44 minutos. Buenos días, Marilena, adelante. Buen día, Julio, Beuri, a los demás integrantes de Sol de la Mañana y a ustedes, audiencia. Qué bueno que están ahí, como cada día. Hoy nos vamos a Santiago, con permiso de Jaime Tomás. Señores, porque Santiago está encendido en cuanto a esa relación de sector externo y gobierno y PRM. Y también, en unos minutos, vamos a conversar con el abogado Alberto Fiallo. ¿Por qué? Por un nuevo impuesto. Bueno, dicen que es un impuesto viejo, pero hubo una información, una comunicación de la DGI a la Asociación de Bancos para decir que se va a aplicar ese impuesto, el 2% a la inscripción de hipoteca. Pero vámonos con Santiago. ¿Por qué decimos que está encendido? Ni siquiera encendido, no incendio está Santiago en las relaciones de sector externo que se fajó por el triunfo de Luis Abinader. El partido en el gobierno, PRM, el propio gobierno, disputas por decisiones tomadas entre líderes, entiéndase Paliza y Raquel Peña, y también por los celos que generan, las incomodidades que generan el nombramiento de personas fuera de esa localidad. Ustedes dirán, con mucha razón, que esto es típico, que si no, pregúntenselo a Leonel, pregúntenselo a Danilo, si este tipo de fricción no ocurre. Es cierto, hay gente del partido descontenta porque no tiene participación en el gobierno, pero en este caso es más grave. Recuerden que estamos hablando, tomando en cuenta que el PRM proviene del PRD, de una organización política que tenía 16 años fuera del poder, pero además al desprenderse del PRD y ser un partido relativamente nuevo, de pocos años, no contaba con esas estructuras y tuvo que ayudarse mucho de los movimientos externos para el trabajo interno y no digamos de la sociedad civil para ganar. Entonces a esto hay que prestarle atención porque hay mucha gente descontenta y gente que puede ser vital para aspiraciones del 24, porque ya hay mucha gente pensando en el 24. Entonces, ¿qué pasa? Estuve conversando con muchas personas del movimiento externo, de OLA, Organización Luis Abinader, y de la sociedad civil. Y ellos dicen, nos sentimos huérfanos, nos sentimos abandonados, nos sentimos usados por Federico Franco, que era el coordinador allá de OLA, y quien actualmente es viceministro de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente. Él era el coordinador. Entonces, ¿qué dice esta gente? Nosotros nos bajamos a trabajar, trabajamos en 3 procesos electorales. Lo que yo estoy diciendo no quiere decir que sea lo correcto, no, lo que yo creo, no, lo que siente, la percepción de gente la mayoría de la gente que pertenece a ese movimiento. Dicen, participaron en 3 procesos electorales, las elecciones municipales suspendidas, las que se realizaron un mes después y las presidenciales y congresuales. Y trabajaron en algo vital para cada partido, mucho más para un partido nuevo, que era la formación de los colegios electorales, la creación de los delegados y los suplentes, todo ese trabajo. Pero además trabajaron en lo que se denominó como ruta de la solidaridad, tanto con Federico Franco, el coordinador de OLA, como con la actual vicepresidente Raquel Peña. ¿Qué hicieron? Recaudar miles y miles y miles de raciones alimenticias para ayudar a personas humildes en medio de la pandemia. Ustedes se recuerdan que Abinader, como parte de la campaña, y su equipo buscó tener un rol protagónico en medio de la campaña, de la pandemia, en los primeros meses de la pandemia, cuando se estaba en la campaña. Aquellos hospitales que se improvisaron y el reparto de alimentos. Entonces dicen algo muy importante. OLA, la organización Luis Abinader, estaba incluido en un acuerdo que se hizo PRM sector externo, mediante el cual se garantizaba el 20% de los puestos gubernamentales para el sector externo. Me informan. Y que Federico Franco no ha podido defender eso, aunque dicen hay personas ligadas a Federico, familiares y demás que han sido nombradas, pero no ha podido ubicar a gente clave que trabajó en el sector externo por el triunfo de Luis Abinader, y por eso esa gente dice, nos usaron, nos sentimos huérfanos.
no tenemos quien nos defienda. Entonces, en Corazán, bueno, ya ustedes saben lo que ha pasado en Corazán, la renuncia de Carlos Fonder, escucharon a Julio que dice que no se cree eso, pero la información que se dice en Santiago que él consultó con sus abogados y sus abogados le dijeron, usted como contratista tradicional del Estado no puede tener una función remunerada y muy remunerada como es la de ser presidente del Consejo de Corazán. Eso es incompatible y renunció. Hay algo detrás de eso. Y él ha llegado a tener dinero y a desarrollarse de manera empresarial consultando a sus abogados después que él ha tomado una decisión. Después que él fue ahí y él no conocía eso. Pero eso lo conocen. Hasta los famosos chinos de Bonao saben eso. Hasta los famosos chinos de Bonao saben eso, que usted no puede ser contratista del Estado y al mismo tiempo funcionario del Estado. Cualquiera sabe eso. Eso lo sabe cualquiera. Y más una persona que ha vivido haciendo negocio con el Estado. Porque eso es que él ha vivido todo el tiempo. Y en estos casos, porque él renunció, pero hay otros casos, Julio y Eury, con los cuales se tiene que ser muy estrictos y que no nos digan que la ley lo permite. Miren, existe lo que le llaman la ley del péndulo. Cuando uno ha pasado a un extremo para encontrar el punto medio, el punto del equilibrio, el punto sano, hay que pasar por el otro extremo. Entonces, hemos pecado de permisividad. Entonces hay que pecar un poco de psicorrigidez en el cumplimiento de las normas para encontrar el punto del medio. ¿Por qué digo esto? Está el caso del ministro de Agricultura, Limber Cruz. Se ha criticado mucho un contrato que consiguió una empresa de la que él es socio, constructora Teddy, que tiene con su hermano, con la CAS. ¿Qué dice el director de la CAS? No hemos hecho nada ilegal. Esto está contemplado, dice sí, se le dio un contrato, pero es una empresa de su hermano y la ley permite si la participación accionaria no es mayor del 10%. Es legal, pero es delicado en estos momentos. No les resta fuerza a la lucha contra la corrupción. Esta lucha contra los privilegios para los que están en el poder, eso hay que pensarlo. Entonces, en Corazán también estaban nombrando muchas personas del sector externo. Me dicen que hubo un problema porque Raquel Peña quería poner su gente, Ignacio Paliza también su gente. ¿Y qué hicieron? Buscaron una solución salomónica, vamos a repartir eso y pospusieron el problema que estalló ahora. También ha habido celos por personas que han ido de Santo Domingo, de otros lugares, restando la oportunidad a gente de Santiago que trabajó y que entendía que estaba capacitado para ocupar esos puestos. Aunque este no es de Corazán, está por ejemplo el caso de Luis Marcel Ricard, una persona muy allegada a la primera dama, doña Raquel Arbaje, un excelente productor de espectáculos, productor de teatro, que es el director del Gran Teatro del Cibao. Nadie cuestiona sus méritos. Lo que cuestionan es que hay mucha gente con capacidad para dirigir el teatro que trabajó por Abinader y que esperaba ocupar esa posición. Y el otro elemento, ya con esto finalizo, antes de pasar a la llamada con Alberto Fiallo, es la gobernadora Rosa Santos. La gobernadora Rosa Santos está emparentada con el presidente Luis Abinader, es como un parentesco político, por llamarlo de alguna manera. Pues político familiar, no me refiero a político de partido. Entonces la gente del sector externo dice, ella se cree dueña del PRM y nos ha afuereado a todos del sector externo. Entonces uno le podría preguntar a la gobernadora, el sector externo no jugó un papel vital para el triunfo del PRM, para el triunfo de Luis Abinader. Con el sector externo no tienen que contar nuevamente en el 24 si aspiran a mantenerse en el poder. Y ahí dejo el caso de Santiago, que está encendido. Y vámonos con el abogado Alberto Fiallo. A propósito, Alberto Fiallo fue consultor jurídico durante 4 años de la Dirección General de Impuestos Internos. En su oficina maneja desde litigios, de cosas de temas de negocios, derecho corporativo, tiene 4 maestrías, ahora está haciendo un doctorado en Derecho Constitucional. Y el tema es el impuesto del 2% a la inscripción de hipoteca, que aunque dicen que no es nuevo,
pero la novedad es una información que envía la DGI a la Asociación de Bancos. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, María Elena, buenos días al equipo, siempre es bueno saber de ti. Bien, háblanos de esta información que le envía la DGI a la Asociación de Bancos sobre el 2%. El papá se llamaba Albertico, o se llama Albertico. Albertico Así es. Ahí le dicen Albertico y a mí Alberto. Y ahí a ti Alberto. Albertico rompieron las reglas ahí, Alberto, hijo de Albertito. Así es. Te saludo, Julio. Del 2% a la inscripción de hipoteca. Sí, por supuesto. Todo comienza con una comunicación que envía, aunque fechada el 6 de mayo, del 7 de mayo, que envía la Dirección General de Impuestos Internos a la Asociación de Bancos de la República Dominicana, indicándole que tienen que cobrar no solo el 3% de la transferencia inmobiliaria, sino también el 2% perdón, del registro de la hipoteca. Y es necesario hacer esta aclaración, María Elena, muy rápidamente, en un ejemplo práctico para que la audiencia entienda. Si una persona decide comprar un apartamento que vale 3 millones de pesos, para ponerle ejemplo, es muy probable que no pueda comprarlo de un cantazo, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Sino que tenga que financiarse. Entonces, cuando va al banco para que le preste una buena parte de ese dinero, entonces se opera lo que se llama un contrato tripartito. Eso significa que la persona va a tener que pagar el impuesto de transferencia para que el apartamento pase a su nombre y va a tener que pagar el impuesto por el registro de hipoteca, que es la garantía que tiene el banco de que si la persona no paga, le embarga el apartamento y cobra lo que se le debe. En la transferencia paga un 3%, María Elena, y el registro de la hipoteca paga un 2%. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema aquí? Que este es un impuesto que opera desde el impuesto sobre la hipoteca, lo tenemos en República Dominicana desde el 1890. Y de hecho, el impuesto hasta el 2007, María Elena, era un 3 por 1000. O sea que lo que se pagaba realmente era un 0.3%. A partir del 2007 se unifica y se paga un 2% para el registro de la hipoteca. ¿Pero qué pasó? En 2007 se establece este impuesto. Se dan cuenta las autoridades de la DGI de que al final de cuentas van a estar encareciendo, es decir, que esa persona que va a comprarse un apartamento, en vez de pagar un 3%, si lo toma financiado va a terminar pagando un 5%. No realmente, porque el 3% se paga sobre el valor del inmueble y el 2% sobre el valor de la hipoteca, pero en términos prácticos sí, porque generalmente tomamos una hipoteca de un valor muy parecido al valor del apartamento. Nadie va a comprar un apartamento de 3 millones de pesos, nada más cogiendo 200,000 pesos prestados, en términos prácticos. Entonces, lo que ocurre aquí es que la DGI, en términos prácticos, desde el 2007 no aplicaba la ley, desde el 2007, María Elena, 14 años sin aplicar la ley, y ha enviado esta comunicación para comenzar a aplicarla ahora en el 2021. Eso era solamente para los contratos tripartitos. ¿Qué significa eso? Que la DGI no cobraba este impuesto cuando usted iba a financiar su casa a través de un préstamo en una entidad de intermediación financiera. Sí lo había cobrado para otros casos. Por ejemplo, si usted iba a tomar un préstamo personal y usted tenía una casa, usted daba su casa en garantía, ahí sí pagaba el 2%. Cuando no lo cobraba era cuando usted iba a hacer las dos cosas. Cuando usted iba a comprar el inmueble y al mismo tiempo lo iba a financiar. Esa es la realidad que tenemos. Alberto, no sé si esto aplica tanto para vivienda como para locales comerciales, ¿verdad? Sí, por supuesto. No hay distinción en ese sentido. Lo más dramático, evidentemente, es el hecho de que aplica a esa persona que va a comprarse una casa, va a comprarse un apartamento y le pretenden cobrar el 5%. ¿Por qué, María Elena? ¿Dónde está el problema aquí? Hay dos problemas principalmente. Uno, que es un tema de confianza legítima. La confianza legítima es un principio que tenemos en nuestra legislación desde el 2013, en el cual, si el Estado hace una actividad, María Elena, no importa que la actividad sea ilegal, como por ejemplo no cobrar un impuesto, si el Estado hace una actividad y genera una confianza en la población de que esa actividad está dentro de la ley, en este caso no cobrar el impuesto, entonces está obligado a darle ese tratamiento a todos los contribuyentes. Entonces, los contribuyentes hoy que compran un apartamento y que se financian,
tienen la confianza legítima, es decir, confían, María Elena, en que el Estado no les va a cobrar ese impuesto. Pero eso no es todo. También esto penaliza, es un impuesto que penaliza a los más pobres. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quien compra un inmueble de un cantazo, de nuevo, como decimos dominicanos, ¿verdad? De golpe y porrazo, lo paga, solamente va a pagar el 3%. En cambio, la persona que necesita un financiamiento para poder comprar su vivienda, entonces va a tener que ir al banco, va a tener que pagar el 3% de la vivienda y va a tener que pagar el 2% del registro de hipoteca. O sea que termina siendo un impuesto que viola la equidad que deben tener los impuestos, pero sobre todo que los impuestos deben gravar a los que más tienen y no a los que menos tienen. ¿Qué se propone en estos casos? Se propone que haya un tiempo de adecuación para los contribuyentes, María Elena. Es decir, que se le dé un plazo de 6 meses, se le dé un plazo de 1 año, para que el contribuyente sepa que cuando adquiere el inmueble, digamos, primero que sepa que cambió esa acción que hacía el Estado, que generaba confianza, primero que lo sepa que cambió, y luego que sepa, evidentemente, y que pueda tomar todas las previsiones para poder entonces enfrentar esta realidad. ¿Qué significa eso? Que el contribuyente de hoy, al que se le informa que va a tener que pagar el 2% de inscripción de hipoteca, tiene, María Elena, 6 meses, 1 año para prepararse e inclusive para ahorrar esos chelitos, como decimos los dominicanos, para poder completar Alberto, final y brevemente, tú que fuiste consultor jurídico de la DGI, ¿entiendes cómo perciben algunos que se está rebuscando en las leyes saber cómo aumentar impuestos, por ende recaudaciones, en lo que se logra la reforma fiscal? O sea, que detrás de esto pueden venir otras iniciativas similares. Por supuesto, y es completamente natural. Hay que entender que esto no fue un tema que encontró el director de impuestos internos, y estos son nuevas autoridades, una nueva forma de ver inclusive la aplicación y la implementación de la ley, lo cual es completamente natural que se escarbe y se encuentren este tipo de situaciones. El director tiene la razón, María Elena. El director de impuestos internos, cuando dice que esto no es un impuesto nuevo, tiene la razón. Lo que le pedimos es que simplemente aplique de manera gradual, que no vaya a darnos este golpe a los contribuyentes, sino que sea de manera gradual. Y sí, esperaremos que la Dirección General de Impuestos Internos estará con esta necesidad, luego de la crisis creada por la pandemia, y el hecho de que no terminamos, y eso puede ser un tema que tratemos en algún momento, atención Julio, el tema del pacto fiscal. ¿Qué tendríamos que hacer para que República Dominicana tenga una recaudación que sea efectiva para tener salud, educación y acceso a los servicios básicos? Entonces, para responder tu pregunta, María Elena, sí, estaremos esperando que escarbemos, que la DGI esté escarbando para encontrar nuevos impuestos o por dónde apretar un poco más. Bien, muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias, Fiallo. Abrazo. Mira, el abogado, ya para concluir, Julio, el abogado Alberto Fiallo hablaba sobre el impuesto del 2% a la inscripción de hipoteca. Si usted va a comprar un local comercial, una vivienda, toma un préstamo, tiene que pagar el 2%. Este impuesto existía, pero no se aplicaba. ¿Qué pide el abogado? Que se le dé un tiempo a la ciudadanía para que pueda adecuarse a esta nueva disposición, que no se le sorprenda de que la operación que usted va a hacer hoy tiene que pagar, que él calcula más o menos un 5%, un 3% que se pagaba hasta ahora, más este 2%, que esto no debe ser sorpresivo, hay que dar un tiempo y aplicarlo de manera gradual. Con esto concluyo, Julio. Cambio y fuera.